Hola, ¿cómo están? Qué bueno que nos acompañe una semana más en otra emisión de Panorama Judicial TV, el espacio informativo oficial del Poder Judicial de Honduras. Recuerde usted que mediante una entrevista a profundidad le damos a conocer todo lo que ocurre en este poder del Estado, tanto en materia jurisdiccional como en materia administrativa. En esta época tecnológica, el Poder Judicial de Honduras tiene su aplicación de manera gratuita ahí en el App Store o en el iOS. Usted puede escribir Poder Judicial de Honduras y le aparecerá ahí la opción de manera gratuita para descargar la app del Poder Judicial de Honduras. Entre otros temas, usted puede conocer cómo se utilizan los presupuestos asignados al Poder Judicial de Honduras. Puede conocer también las audiencias de los diferentes juzgados y tribunales de sentencia, así como las resoluciones que se emiten por los órganos jurisdiccionales en todo el país. Les recuerdo que el Poder Judicial de Honduras está presente en las redes sociales de mayor popularidad. En Facebook nos puede encontrar con el nombre Poder Judicial de Honduras, en Twitter @PJ de Honduras, en Instagram Poder Judicial Honduras, para que usted conozca todas las actuaciones día a día de nuestros compañeros servidores judiciales. Además, para ver Panorama Judicial Televisión, lo invitamos a que lo haga los días sábados a la 1 de la tarde por la frecuencia de Canal 8 en Televisión Nacional de Honduras, los días domingos a partir de las 8 de la noche en su IAPA TV Educativa y los días lunes a partir de las 6 de la tarde por la frecuencia de Canal 20 en Congreso Nacional Televisión, así como las repeticiones que se emiten durante toda la semana. En la red social de YouTube, el Poder Judicial de Honduras también tiene su canal. En el buscador usted puede escribir Panorama Judicial TV y le aparecerá toda la temática, las programaciones, los eventos y las entrevistas que damos cobertura como Dirección de Comunicación Institucional. Esta semana tenemos un tema muy importante de carácter general y nacional. Se trata los delitos de tipo sexual. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a Panorama Judicial TV. Bienvenidos al primer segmento de Panorama Judicial Televisión. Les recuerdo que esta semana estaremos conociendo durante toda la hora de programación el tema de los delitos sexuales que se incluyen en el Código Penal. Para hablar de este tema y la importancia que reviste ante la sociedad nacional, hemos invitado a un experto en el tema. Se trata del abogado Mario Díaz, quien también funge como juez del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa. Abogado Díaz, muchísimas gracias por establecer esta comunicación telemática con Panorama Judicial TV. Muchísimas gracias y muy afortunado poder tener esta comunicación, tanto con los usuarios del sistema judicial, así como el público general que está pendiente de estos programas educativos. Así es. Don Mario, antes de entrar en materia con el tema que nos atañe para esta semana, me gustaría que nos hiciera también una introducción. ¿Qué es el Tribunal de Sentencia donde usted con tan buen suceso trabaja? Bien, el Tribunal de Sentencia fue creado a partir de la reforma procesal aprobada en el año 2002, en donde se introduce un nuevo modelo de procedimiento de enjuiciamiento criminal para el país. Recordemos que antes de este evento legislativo, Honduras se guiaba por un modelo inquisitivo en el cual la persona no tenía interacción entre el juez y la persona que era sometida a procedimiento. El Código Procesal aprobado en el año 2002 introduce esta novedad, básicamente el juicio oral y público. Entonces, sobre esa base se crean nuevos órganos de enjuiciamiento, uno de los cuales, el de una gran relevancia, es el Tribunal de Sentencia, que consiste en que los casos que son procesados y elevados al nivel del Tribunal de Sentencia son conocidos por un tribunal colegiado formado por 3 miembros efectivos que son los que desarrollan el juicio oral y público. Entonces, en eso consiste, digamos, el modelo de enjuiciamiento nuestro, el cual se atribuye la responsabilidad de dictar sentencia, ya sea condenatoria o absolutoria, a un tribunal colegiado que se denomina Tribunal de Sentencia. Y eso lo tenemos a nivel nacional como Poder Judicial de Honduras, ¿verdad? Efectivamente, los tribunales de sentencia existen en todo el país, en las principales ciudades del país, en las ciudades, digamos, de mayor nivel poblacional, como Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba, existen varias salas del tribunal de sentencia, pero efectivamente es un solo tribunal de sentencia. Algunos lugares que tienen, digamos, menor carga de procesar, pues solamente tienen una sala, pero en las ciudades grandes existen varias salas, pero todas integran un solo tribunal de sentencia y tienen jurisdicción en las diferentes zonas del país, de acuerdo a la división territorial que tiene el Poder Judicial en materia de impartimiento de justicia penal.
A partir de esta introducción que nos ha hecho el abogado Mario Díaz, entonces le consultamos. Abogado Mario Rolando Díaz, ¿de qué se tratan los delitos sexuales? Bien, cuando hablamos de delitos sexuales, estamos hablando de aquellas intervenciones que una persona hace en contra de otra y sin tener su consentimiento. Una agresión sexual es un delito en el cual se violenta el derecho de una persona a decidir libremente su sexualidad, en el caso de que la persona sea mayor de 18 años, o se interviene en el desarrollo normal de la sexualidad cuando se trata de personas menores de 18 años. En ese sentido, entonces, un delito sexual es aquel que trae aparejado una agresión a la vida sexual de una persona, ya sea que se trate de alguien que sea mayor de 18 años, en el cual estaríamos hablando de que es un atentado en contra de su libertad sexual, porque una persona a esa edad ya tiene libertad para decidir sexualmente qué quiere hacer, o de un atentado contra la indemnidad sexual, que es la que tienen las personas que son menores de 18 años, que todavía su sexualidad está en desarrollo y que por lo tanto una erección a esa indemnidad constituye una perturbación en el desarrollo normal de su sexualidad. Particularmente sobre este tema, ¿qué tipos de delitos sexuales son los que existen, abogado Mario Díaz? Bueno, por su importancia podemos mencionar el delito de violación, que es el delito de mayor relevancia penal dentro de los delitos sexuales. Tenemos el delito de otras agresiones sexuales, que anteriormente en el Código Penal derogado se conocía como actos de lujuria. Tenemos los delitos referidos a la pornografía infantil, tenemos los delitos relacionados al estupro y tenemos los delitos de explotación sexual comercial. Y todos ellos pues se enmarcan dentro de una gran denominación que se llama delitos de carácter sexual. Violaciones y agresiones sexuales pues lo llama nuestro Código Penal. Y particularmente el delito de violación, que usted nos refería que es el que más se repite en nuestra normativa penal vigente, ¿qué tipos de violación son los que existen? Bien, básicamente el delito de violación constituye en que una persona obliga a otra a tener relaciones sexuales de carácter íntimo, véase, como dice el Código Penal, acceso carnal, no consentido, ya sea por una vía anal, bucal o vaginal. Ese es el delito de, en eso consiste el delito de violación. Es una relación sexual de carácter íntimo, no consentida por la persona que es sujeta de la agresión sexual. Entonces, o si la persona da su consentimiento, que ese consentimiento sea viciado por no tener a esa persona libertad sexual. Estamos hablando del caso de los menores de 14 años. Entonces, toda agresión sexual que se cometa contra una persona de un mismo o de otro sexo, en donde no exista consentimiento de esa otra parte, o existiendo consentimiento, el mismo sea nulo por carecer la persona de libertad sexual, se denomina una agresión sexual, el cual pues tiene diferentes matices que los vamos a ir estudiando en el curso pues de la comparecencia. ¿En qué consistiría entonces la violación simple y la violación agravada, abogado Díaz? Bueno, cuando se habla de una violación simple, que es una denominación popular, aunque el código no la refiere así en esos términos, estaríamos hablando de una agresión en la cual simplemente no existe, digamos, el consentimiento de la otra parte. El consentimiento de la otra parte. Es decir, puede hacer que no exista algún tipo de violencia o intimidación, ¿verdad? Entonces, ya cuando existe violencia o intimidación, ahí estamos hablando ya de una violación de otra naturaleza, estamos hablando de una violación más compleja, donde intervienen otros elementos. Entonces, una violación simple sería el caso en el cual simplemente la persona no dé su autorización para tener la relación sexual, no dé su consentimiento. Ahora bien, si ya pasamos al plano de que exista violencia o intimidación, entonces ya estaríamos hablando de una violación especial por cuanto tiene otros requisitos sumados a la falta de consentimiento de la relación sexual. ¿Se puede mencionar entonces que tiene que ocurrir agravantes y cuáles serían estos mismos, abogado? Efectivamente, si nosotros vemos que un delito de violación está caracterizado por el acceso carnal con personas de uno u otro sexo sin que exista el consentimiento, entonces estaríamos hablando de una situación agravada en el cual este acceso carnal se produzca utilizando ya sea la violencia o la intimidación, por un lado, o además que esa persona sea menor de 14 años, es decir, aunque exista violencia o intimidación, porque se entiende la ley que una persona que es menor de 14 años no tiene
libertad sexual, porque todavía está en ese periodo de minoría de edad y que por lo tanto no tiene libertad sexual. Entonces, si la persona es menor de 14 años, no puede dar su consentimiento, es nulo. En ese sentido, entonces, si se utiliza violencia o intimidación, o se utiliza, si la persona es menor de 14 años, o la persona se aprovecha de un estado de vulnerabilidad especial de la persona por alguna dificultad de carácter mental que tenga la persona que es agredida, entonces ahí estaríamos hablando ya de un delito en el cual tiene las agravantes que permiten o que posibilitarían que la pena sea mucho más grave que la que tiene el delito base. En estos casos descritos y que usted nos hace referencia, entonces, significa que la participación del ente acusador es muy importante para demostrar esos posibles hechos que agraven la situación. Definitivamente, en estos casos, pues, naturalmente tiene que existir determinados medios de prueba que sean de carácter contundente para poder hacer prevalecer la posición de acusación fiscal. ¿Qué tiene que tener ahí? Bueno, tiene que tener la declaración de la víctima, que ya sea que se haga de manera presencial o que se haga utilizando la cámara GESEL, que es un aparato en donde no hay contacto entre la persona agredida y su agresor, y se hace mediante la intervención de un profesional de la psicología, que es la que le lleva las preguntas a la parte que es víctima en este caso, para de esa manera tratar de disminuir la victimización que ocurre cuando se produce una agresión de carácter sexual. Entonces, la declaración de la víctima es fundamental para poder acreditar un hecho. Luego también pueden haber otros elementos de carácter material, por ejemplo, que tengan relacionado con las evaluaciones físicas que haga el médico forense, de tal manera que pueda detectarse si en las partes íntimas de esa mujer o de ese niño o de esa niña que ha sido agredido puedan haber algunos rasgos físicos cuando la violación haya sido utilizando la violencia. Pueden haber rasgos físicos dentro del cuerpo de la persona que está agredida, y eso tendrá que ser certificado mediante una pericia de evaluación física, médica forense. Y también pueden haber determinados estudios de carácter psicológico o psiquiátrico que nos permitan ver cuál es el estado emocional de esa persona una vez pasada la agresión sexual. Entonces, todo este conjunto de medios probatorios pueden ser introducidos al debate con el propósito de poder fortalecer la posición acusatoria y poder, digamos, darle la información necesaria al juez para poder tomar una decisión en el caso concreto. Así es, muy amplias sus explicaciones y muy acertadas. Para el siguiente segmento estaremos conociendo acerca de la prisión que se dicta contra las personas que incurren en este delito, pero que también ahora hay otros agravantes que se agregan una vez que la persona ha sido encontrada culpable. No se separe de nosotros, ya continuamos con más información aquí en Panorama Judicial TV. Muchas gracias, compañeros de Panorama Judicial. Me encuentro con el doctor Peter Sharp. Él es consultor internacional que está visitando nuestro país con el objetivo de la creación de una política abierta donde el Poder Judicial juega un papel sumamente importante. Doctor, bienvenido a Honduras. Gracias por atender Panorama Judicial. Si nos cuenta realmente el propósito de lo que son estas reuniones. Don Rafael, yo me quedo con lo que usted acaba de señalar recién. Se trata de una reunión que apunta a cómo co-construimos una justicia más accesible a los hondureños y a las hondureñas. Eso se llama justicia abierta. Esto es producto de una iniciativa tomada por el presidente del Poder Judicial, que dijo: démosle paso a una justicia más cercana, más transparente, más participativa y sobre todo más colaborativa. La base de la paz es la justicia. La base de una sociedad es el diálogo. Por eso que este es un cambio de paradigma. Vamos a iniciar un proceso de diálogo ciudadano con las universidades, con la sociedad civil, con los jueces, con los facilitadores judiciales, con los jueces de paz. No hay paz sin justicia. No hay crecimiento económico sin justicia.
Hoy día tenemos una sed de justicia que vamos a trabajar en esta semana. ¿Qué encierra básicamente todo esto, doctor? Encierra cambiar la forma como abordamos la justicia. Siempre la justicia se ve como un poder lejano, como un poder que dicta un fallo. Pero aquí lo que vamos a tratar de construir, de co-construir, es un diálogo con la ciudadanía, con las academias, con las ONG, con aquel ciudadano que vive todos los días en la carencia, en la incertidumbre, y que a veces siente una sensación de injusticia. Se trata de construir una política pública de justicia abierta y de prevención, o más que prevención, que fortalezca la integridad de un Estado que cada vez necesita fortalecerse para instalar de mejor manera el Estado de Derecho. Y aquí el poder, como poder judicial, es clave. Pero el poder judicial no son los edificios, son las personas que habitan esos edificios. Porque quienes habitan los edificios del poder judicial son ciudadanos hondureños y hondureñas. Y por lo tanto, con ellos lo vamos a co-construir. La democracia consiste en establecer diálogos, es decir, de una sociedad de la información pasar a una sociedad de la conversación. De eso se trata la justicia abierta. Usted, como un experto en política abierta, ¿qué valoración le da a esta iniciativa de la actual administración encabezada por el presidente Rolando Argueta Pérez? Rafael, usted ha dicho algo muy importante. ¿Qué valoración? Esto es capital. Si hay un pueblo que necesita avanzar hacia un proceso de apertura, es el pueblo hondureño. Si hay un pueblo que está llano a aceptar los desafíos de hacer un cambio de paradigma, es el pueblo hondureño. Por eso que un hombre del pueblo hondureño, que es el presidente del Poder Judicial, dice: yo, como hondureño, como abogado, como juez de la República, doy este paso. Y en ese nuevo paso, él dice: los invito a todas y a todos a caminar conmigo. Honduras hoy día es un ejemplo, lo están viendo en América Latina y el Caribe y en Centroamérica, porque ya los ojos están puestos en Honduras estos días para decir cómo le va a Honduras en este proceso. Así como lo hizo en su momento Costa Rica, como lo está haciendo Perú, Colombia, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, hoy día lo está comenzando también Honduras. Y en eso hay un proceso de muy entusiasmo, de mucha fuerza, de mucha energía y sobre todo de mucho convencimiento de que la justicia es hoy un factor clave para fortalecer la democracia y la paz. ¿Cómo debe recibir el pueblo hondureño este aporte del Poder Judicial a la ciudadanía? Con apertura, con compromiso, sin miedo, recuperando la esperanza, recuperando la fortaleza del alma, quizás con estas 4 grandes talentos: con fortaleza, con templanza, con prudencia y con una profunda sed de poder reencontrar el pueblo hondureño. Hoy día no solo Honduras debe reencontrarse en los estadios viendo el fútbol, sino que debe reencontrarse en las calles, en los espacios públicos, porque Honduras pertenece a todas y a todos los hondureños, y la base de esa sustancia es la justicia. Ahí tenemos que trabajar. Sin duda alguna que cuando se hace este tipo de aportes a la sociedad, Sí. debe haber una apertura también. Sí. Es el momento para llamar a la ciudadanía, a todos los sectores involucrados en el país a la apertura a este tipo de políticas. Absolutamente, porque esta política obedece a 2 compromisos internacionales. Uno, la Alianza Mundial de Gobierno Abierto de Naciones Unidas, de la cual Honduras es parte, y de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, de la cual Honduras también es parte. Por eso que hoy los hondureños y hondureñas tienen la oportunidad de conversar para co-construir un pueblo de todos y para todos. Y eso depende de cada hondureño. El poder ahora es de la soberanía de los hondureños. Y ese poder es un poder transformador para instalar la justicia. Por eso que esta construcción de la política tuvo un eje central, que es la voluntad política de la máxima autoridad. Y el equipo que hoy nos reunimos en la mesa técnica, que preside, ¿cierto?, María José Laitao, que está encabezando este equipo junto con un equipo multidisciplinario. Vamos a estar en los territorios, con los facilitadores judiciales, con los jueces de paz, con los inspectores, con los magistrados, con los trabajadores y trabajadoras. Con ellos vamos a construir junto a este proceso. Es decir, este proceso se construye desde la base hacia arriba, de la periferia hacia el centro, y sobre todo con una profunda vocación de justicia para todos y para todas. ¿Esta política tendrá alguna vinculación con el combate a la corrupción? Absolutamente. Un Estado mientras más abierto es menos corrupto. Un Estado mientras más cerrado es más corrupto. Por eso se llama justicia abierta, porque obedece la idea del gobierno abierto, la relación entre la gobernanza abierta,
que tiene como eje la transparencia, la participación ciudadana y la colaboración, es el gran antídoto. Es como el AstraZeneca, es el Pfizer de la corrupción y de la falta de probidad. Mientras más abierta la justicia, los estados tienen menos posibilidades de corromperse. Y esto se aplica a todo el mundo. Muy bien. Doctor, le agradezco por haber comparecido con Rafael. nosotros aquí en Panorama Judicial. A usted, Rafael, y un saludo muy afectuoso a todos los hondureños y hondureñas, porque estamos frente a una oportunidad histórica, un cambio de paradigma. Y esto depende de cada uno de ustedes. El doctor Peter Sharp, aquí en Panorama Judicial. Desde el reportó Rafael Mairena. Continuamos con más información en Panorama Judicial. Si no respeta la ley, el esfuerzo de todos es inútil. Cumplir y hacer cumplir las leyes, respetar las autoridades y confiar en nuestras instituciones es su deber como ciudadano. Haga su parte, respete la ley, obedezca las señales de tránsito y atienda los mensajes de alerta. Colabore con las autoridades. Programa de apoyo al sector Seguridad Paz, financiado por la Unión Europea y el Estado de Honduras. Bienvenidos al segundo segmento de Panorama Judicial Televisión. Les recuerdo que esta semana estamos conociendo los delitos de tipo sexual y para eso tenemos a nuestro experto en esta materia, el abogado Mario Rolando Díaz, quien también es juez del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa. Abogado Mario Díaz, yo en el segmento anterior dejaba la iniciativa de las penas que se dicta contra las personas, o particularmente que antes se trataba de la prisión, pero ahora se agregan otras prohibiciones a las personas que han sido encontradas culpables de estos delitos. Me gustaría que nos hiciera más explicaciones al respecto. Efectivamente, el delito de violación tiene una pena que va de 9 a 13 años. Esa es, digamos, la pena básica sobre la cual el juez tendrá que resolver si le aplica 9 o 13, dependiendo de las circunstancias particulares que tenga esa acción específica. Ahora bien, la ley contempla que pueden haber determinadas agravantes. Uno, referido a si la persona agresora utilizó para consumar su acto delictivo violencia o intimidación. Y cuando hablamos de violencia nos referimos a aquellos actos que van contra la persona. El uso de un arma, por ejemplo, el uso de golpes en contra de la persona agredida, y cualquier otra acción que incluya la agresión física en contra de la persona que es sujeta al delito de violación. Ahora bien, ¿cuándo se utiliza la intimidación? La intimidación es la amenaza, ¿verdad? La amenaza de causarle un mal, ya sea a su persona, o a alguien de su familia, o a alguien de su parentela, y de la estima de esa persona que es agredida. Eso es la intimidación. Pero además, existe un agravante que tiene que ver con la edad de la persona. Si la persona es menor de 14 años, también eso implica una agravación del delito básico de violación. Entonces, en ese caso, si se cumple, por ejemplo, la agravante número 1 que dice utilizar para consumar su hecho, violencia o intimidación, y además la persona es menor de 14 años, entonces se le aplica 1/3 de la pena básica de 9 a 13 años. ¿Qué quiere decir entonces? Que a esa pena abstracta de 9 a 13 años le vamos a sumar 1/3 de esa misma pena y así va a surgir la nueva pena. Es decir, vamos a tener 1/3 de agravación sobre la pena básica. ¿Por qué razones? Porque se han cumplido 2 de las agravantes que establece el Código Penal en el caso del delito de violación. Si no existieran esas agravantes, entonces se aplicaría la fórmula básica que va de 9 a 13 años. Pero si existe el cumplimiento de las 2 agravantes que ya mencioné, el hecho de usar violencia o intimidación, o que la víctima sea menor de 14 años, entonces vamos a agravarle a la pena básica 1/3 de su valor, de tal forma pues que la pena le saldría mucho más agravada que si se hiciera únicamente una violación de carácter simple. Ahora, abogado Mario Díaz, ¿y existe también la prohibición de residencia y aproximación en cuanto a la víctima? Efectivamente, esas son novedades que tiene nuestro Código Penal. Recordemos que el Código Penal derogado solamente hablaba de la pena de reclusión, que era de 10 a 15 años en el delito base,
y luego hablaba de penas accesorias como ser la inhabilitación absoluta y la interdicción civil. Eso era digamos, la fórmula básica de sanción que tenía el Código Penal derogado. El Código Penal actual tiene estas novedades que implica que la persona, además de la pena de prisión que se le va a aplicar por la consumación del hecho delictivo, se habrá de aplicar también la prohibición de residencia en el mismo lugar de la víctima, y además la prohibición de aproximarse a la víctima, y que esta pena va a tener una duración del doble de la pena de prisión. Es decir, por ejemplo, si a la persona se le aplicaran 10 años de prisión, entonces se le aplicarían 20 años de prohibición de acercarse a la víctima y 20 años de prohibición de residir en el mismo lugar de la víctima. Esto ¿cuál es el propósito? El propósito es que la acción delictiva se sancione de una manera clara y contundente, pero además que no quede el peligro de que eso pueda ocurrir una vez que la persona haya egresado del centro penitenciario. Pero además hay otras sanciones también que son correlativas. También en este caso también se impondrá la responsabilidad civil que corresponde a la comisión del hecho delictivo, porque el código establece que una sentencia, una pena que sea mayor de 5 años, trae aparejada la inhabilitación absoluta y asimismo la responsabilidad civil derivada de ese delito. Pero además, en el caso de los delitos sexuales, ahora va a haber un registro de agresores sexuales y esa persona también tendrá que ser colocado su nombre ahí como un agresor sexual, para efecto de que eso sirva en su récord criminalístico, o en su récord criminal, digamos, o en sus antecedentes. Y particularmente este registro quedaría de manera permanente entonces ya con ese tema de abusador sexual. Definitivamente sí, es decir, una vez que esta persona sea condenada, pues tendrá que ser registrado en ese libro de agresores sexuales que va a ser llevado por el juzgado de ejecución. ¿Y el tema particular de las agresiones sexuales, don Mario, en qué consiste? Mire, las agresiones sexuales es la nueva denominación que asume el Código Penal vigente en relación al delito de actos de lujuria que se conocía en el Código Penal derogado. Y los actos de otras agresiones sexuales se refieren precisamente a otro tipo de agresiones que no sean precisamente las contempladas en el delito de violación, que sean agresiones diferentes, como por ejemplo los actos de tocamiento, los actos impúdicos, que implican, digamos, que una persona, en este caso el denominado sujeto activo, es decir, la persona que realiza la acción delictiva, manosee, por ejemplo, por decirlo de manera un tanto popular, manosea a otra persona sin su consentimiento, ¿verdad? Los actos de tocamiento, ya sea en las partes, como se dice, las partes privadas de una persona, eso constituye pues otros tipos de agresiones sexuales. Y básicamente entonces el tipo penal de otras agresiones sexuales viene a sustituir el llamado delito de actos lujuriosos, actos de lujuria, que contenía el antiguo Código Penal que ha sido derogado. Y al igual que el delito de la violación, ¿existen los agravantes cuando se trata de menores de edad? Efectivamente, también son agravantes el hecho de que se haga utilizando la violencia o la intimidación, y también el hecho de que la persona sea menor de 14 años. Inclusive hay otra regulación más, que esto tiene una doble penalidad. Aparte de que si la persona es menor de 14 años, tiene una penalidad. Y si la persona es menor de 6 años, que es lo que ocurre con los actos lujuriosos generalmente, en donde muchas niñas y niños son agredidos de esta manera, entonces tiene una doble penalidad. Ser menor de 14 años y además también ser menor de 6 años. A partir de esta... Y en este caso, sí, naturalmente, existe un aumento en las penas que se le va a aplicar a esa persona que salió responsable de haber cometido esta actividad criminal. Bueno, importante que nos haya hecho referencia que se incremente el tema de las penas. Me gustaría que brevemente también me explicara, abogado Díaz, la afectación que puede presentarse en el menor de edad acerca de estas agresiones sexuales o el delito de violación. Vea, los delitos de violación, las agresiones sexuales en general, los delitos sexuales en general tienen una afectación enorme en la psique de una persona. Y según nos han explicado nosotros los psiquiatras que vienen a nuestros juicios orales y públicos, a veces la persona no puede
recuperarse ni siquiera en toda su vida de una agresión sexual. Vaya, porque por ejemplo en el caso de las personas que son mayores de edad, tienen mayores posibilidades porque tienen mayor capacidad mental de poder entender y racionalizar lo que le ha ocurrido. Pero por ejemplo en el caso de una persona que es menor de 14 años, sus posibilidades son diferentes. En ese sentido, y bueno, también tiene que ver con el grado de inteligencia que pueda tener esa persona, con su cociente intelectual, con su entorno familiar. Pero la afectación que tiene dentro de la personalidad es bastante grave. Es decir, la persona puede tener una depresión moderada o severa que le puede durar inclusive el curso de toda su vida si no tiene el tratamiento adecuado. La persona puede caer en cualquier tipo de depresión, en minusvalía, de sentirse menos que los demás, tener sentimientos de culpabilidad, creer que ella fue o él fue el culpable de la agresión sexual, porque recordemos que estamos en una sociedad en donde victimiza mucho más a las personas que son agredidas. Muchas veces le da la razón al agresor y no al agredido o a la agredida. Recordemos que hay muchas taras mentales en nuestra sociedad en donde muchas personas a veces creen que en el caso, por ejemplo, de las mujeres, de las señoritas o de las niñas, ellas han provocado la acción delictiva. Entonces, por tener una concepción errónea de lo que es la agresión sexual. Entonces dicen muchas veces, pero es que esa muchacha se vestía muy provocativamente. Y eso no es así. Entonces, esta concepción machista que muchas veces existe en muchos de nosotros afecta directamente la sexualidad de la persona que es agredida, ¿verdad? Porque efectivamente puede llegar a creer que efectivamente ella tuvo la culpa por haberse vestido de una manera o de otra. Y en ese sentido, entonces, la afectación es enorme para su estado emocional, para su sentido de autoestima y para el sentido de sus relaciones con las demás personas. Así es, muy bien. Y ya que estamos hablando del tema de las acusaciones, le recuerdo que la Defensa Pública presta un servicio gratuito. Al respecto, le presentamos los siguientes videos para que usted conozca más de la Defensa Pública del Poder Judicial de Honduras. Veamos. El programa Eurojusticia, financiado por la Unión Europea, uniendo esfuerzos con el Servicio Nacional de la Defensa Pública del Poder Judicial, incrementan los conocimientos y las capacidades profesionales de más de 270 abogadas y abogados defensores públicos a nivel nacional, con la realización de talleres, seminarios y conversatorios en temas legales y de formación integral, con el fin de brindar un servicio de calidad, humanista, accesible, gratuito a los hondureños y hondureñas. Recuerda, el derecho a la defensa es irrenunciable. La defensa pública garantiza tus derechos. Poder Judicial de Honduras, te defendemos porque es tu derecho. Programa Eurojusticia, financiado por la Unión Europea. Partidazo, señoras y señores, qué partidazo. San Miguel continúa luchando. Acá en el estadio de San Miguel la presión aumenta. Faltan 10 minutos para el final del partido y el equipo necesitará de un milagro para empatar. Alejandro López toma impulso y lanza el balón al área. La bola va, la lleva, avanzando por media cancha. Avanza sobre el lado izquierdo de la cancha. La para derecho, vuelve a mirar. Ve hacia la izquierda, ve hacia la derecha, busca aquí. Allá en el área hay una persona libre. Ahí está, el jugador avanza, aguantando al área, la pasa, centra, para gol, tira, gol. Metele un gol al machismo. El Club Deportivo San Miguel es el nuevo campeón nacional. Vemos cómo los aficionados salen del estadio eufóricos, con lágrimas de alegría. Bienvenidos al tercer segmento de Panorama Judicial Televisión. Les recuerdo que esta semana estamos conociendo acerca de los delitos sexuales que se dirimen en los tribunales de sentencia de la República. Nuestro invitado para esta semana es el juez precisamente de estos órganos jurisdiccionales, el abogado Mario Rolando Díaz. Abogado Mario Díaz, hemos venido conociendo ya acerca de los tipos de delito sexual,
cuáles son las penas, inclusive y las afectaciones para los menores de edad sobre todo, pero es importante y también necesario conocer en qué consiste el delito de incesto según nuestra normativa penal vigente. Bien, es que el delito de incesto es un delito pues que se consuma en el seno de las familias, en el seno de los hogares, en el seno del ambiente familiar. Y consiste básicamente en el acceso carnal con sus descendientes, es decir, hijos, hermanos, sobrinos. En eso se constituye el delito de incesto, es decir, una relación de carácter sexual íntima, acceso carnal, habla nuestro código, con descendiente, con hermano o con sobrino. Así lo establece tácitamente nuestro código penal vigente. Como dije antes, pues es un delito que se comete en el seno de la familia. Recordemos que muchas veces los agresores sexuales están dentro del seno familiar por diferentes consideraciones de tipo social, de tipo cultural, o simplemente por algún tipo de perversión que pueda existir dentro de la persona que se desarrolla en ese ambiente, por falta de conocimiento, de formación, por falta de haber sido educado en determinados valores de respeto. Entonces, digo, es un delito que se comete a ese nivel, en ese ambiente familiar. Por eso establece el código la prohibición, y son muy comunes en muchos lugares de nuestro país, y no solo en nuestro país, en muchos países son muy comunes este tipo de agresiones sexuales. Entonces, digo, se cometen cuando se producen con un descendiente, es decir, hijos, estamos hablando de hijos, con un hermano o con un sobrino. Y de igual manera se puede presentar la acción penal entonces. Definitivamente que sí, siempre es posible presentar la acusación por parte del ente encargado, en este caso del Ministerio Público, para efecto pues que se educa la responsabilidad del caso y se investigue la situación y definitivamente pues se eviten estas cosas mediante una sanción adecuada a cada una de estas conductas que no son adecuadas dentro de la convivencia y la armonía social. Ahora, don Mario, la realidad que presenta el mundo actual indica que es muy fácil el tema de la conexión virtual. De hecho, para este programa de Panorama Judicial Televisión hemos establecido una comunicación por internet, lo que facilita una conversación. Hago referencia o la introducción a esto para los posibles delitos sexuales electrónicos que puedan estarse presentando. ¿La ley ha contemplado esta situación con tan cambiante que es el mundo virtual ahora, abogado Díaz? Sí, efectivamente. Los avances tecnológicos nos permiten una mayor comodidad en el tema de las comunicaciones y nos permiten desarrollar una serie de actividades de carácter muy positivo y evitando costos económicos, costos en cuanto al tiempo, etcétera. Pero además trae aparejado también algún tipo de tipologías criminales que se cometen por la mayor facilidad de comunicación que existe mediante el uso de las tecnologías. Y precisamente ya nuestro código previene que algunas conductas que son cometidas mediante el uso de las tecnologías deban ser sancionadas debidamente. Y aquí hablamos de un contacto con finalidad sexual por medios electrónicos, ¿verdad? Que consiste precisamente a través, que se comete a través del uso de las tecnologías para proponer a las personas menores de edad, en este caso de 14 años, encuentros físicos con fines de carácter sexual. Ahora bien, si solamente es la proposición, vamos a tener una pena de que puede ser arresto domiciliario de 1 a 3 años. Ahora bien, si la aproximación es, si hay en esto hay intimidación, hay amenaza, la pena va a ser de 2 a 4 años. Y si la persona realiza, aparte de medio electrónico, realiza actos, acercamientos de carácter físico, entonces la pena se deberá aumentar. En ese sentido, sí. Entonces, lo que la ley prevé es que se le dé un uso adecuado a los medios tecnológicos a los cuales se tienen acceso, ¿verdad? Porque la experiencia nos ha demostrado que efectivamente hay personas que utilizan estas cosas para estar comunicándose con personas menores de edad, hacerle propuestas de carácter sexual, ya sea
que le manden fotos, que le manden video, y por ende esas situaciones son sancionadas legalmente hablando. Y muchas veces se puede pasar de la parte tecnológica a la parte física para concretar un encuentro de carácter sexual. Y eso, como digo, pues ya el Código Penal vigente lo contempla y lo sanciona debidamente para que eso no se siga produciendo y para evitar que estas conductas continúen, ¿verdad?, violentando la libertad sexual y sobre todo la indemnidad sexual de las personas menores de 14 años. Creo que también aquí existe un componente social familiar, ¿verdad? Hago referencia en cuanto a los cuidados que se pueden tener en el seno de la familia para no establecer contactos con personas que no son cercanas a nosotros o que no son conocidas, como decimos en el argot popular. Así es decir, aquí la familia es importante, el entorno familiar es importante. ¿Qué sucede muchas veces en nuestra familia? No tenemos un control adecuado de cómo, sobre todo los menores de edad, utilizan la tecnología. Por diferentes razones, porque las personas se van a trabajar, porque el padre o la madre se van a trabajar, a veces sabiendo que hay dispositivos que se pueden utilizar para bloquear ciertas páginas o cierto tipo de contactos, o que puede haber cierto tipo de alertas en los programas que manejan los menores de edad. Entonces, los padres o las madres nos descuidamos en ese sentido, o a veces la persona que se queda encargada de su cuidado también se descuida en ese aspecto, y entonces los niños y las niñas tienen contacto con diferentes personas. O hay personas que, siendo mayores de edad, se hacen pasar por personas menores de edad para entrar en ese contacto, y si no hay un control debido de la familia en el seno del hogar, entonces el niño o la niña está expuesta a este tipo de situaciones, y por ende puede caer en este tipo de agresiones sexuales que lo hacen utilizando los medios tecnológicos. ¿La realidad de Honduras indica que sería la zona urbana o la zona rural la más afectada, abogado Díaz? Pues bueno, pudiéramos pensar que se trata mayormente en las zonas urbanas, porque es donde la gente tiene mucho mayor acceso a los medios tecnológicos, al internet, donde las condiciones de comunicación son mucho mejores. Pero si uno ve, también ahora en las zonas rurales hay diferentes programas que abastecen de internet a las personas que viven en las zonas rurales. Sabemos que muchas veces la señal no es la más adecuada, pero aún así también tenemos este tipo de incidencia en las zonas rurales, porque como digo, hay diversos programas, hay diversas entidades y organizaciones que le brindan servicios de internet a las personas para que tengan acceso a la educación, a la salud, o simplemente a la información general o al entretenimiento, y por tanto también tenemos problemas de esta naturaleza en los centros rurales. Pero obviamente la ciudad, por tener esta masividad en cuanto a la población y en cuanto al uso de las tecnologías de manera más, digamos, más reiterada, pues es donde pues más se pueden provocar estas acciones de carácter delictivo. Tradicionalmente, en este tercer segmento le presentamos nuestro resumen de noticias. Lo último que ha ocurrido en materia informativa en el Poder Judicial de Honduras se lo presentamos en el siguiente resumen. Veamos. La Sala Primera del Tribunal de Sentencia, con competencia territorial nacional mediante un acuerdo de conformidad de las partes, condenó a una pena de 10 años de reclusión a los ciudadanos Gumercindo Alonso Ruiz Guifarro, Óscar Alberto Ruiz Cruz, Armando Antonio Figueroa García, Elvin Alonso Santos y Franklin Adalberto Canales Cruz por el delito de lavado de activos en perjuicio de la economía del Estado de Honduras. Asimismo, en la Sala Segunda del Tribunal de Sentencia, con competencia territorial nacional, se condenó a Elvin Noé Peña Arita a una pena de 10 años de prisión como autor del delito de lavado de activos en perjuicio del orden socioeconómico del Estado de Honduras. También fue condenada Fanny Enríquez Paz a una pena de 8 años de prisión a título de autora del delito de lavado de activos. Como consecuencia de la condena a las personas antes mencionadas, se les impuso además las penas accesorias de inhabilitación absoluta por el tiempo que duren las penas impuestas. Mientras tanto, en el tribunal que conoce delitos comunes, en la Sala Primera, se condenó a Elkin Hernández Sánchez a una pena total de 21 años de prisión y 20 por el delito de homicidio en su grado de ejecución de tentativa, incoada en perjuicio de Fátima del Socorro Pascual y Dana López, y 1 año de prisión más una multa de 2,000 lempiras por el delito de tráfico de drogas.
También en la sala primera se condenó a Walter Josué Suárez a una pena de 9 años de prisión más inhabilitación absoluta por el delito de violación simple, y también fue condenado a una pena de 6 meses de prisión por el delito de hurto en perjuicio de una persona del sexo femenino. También se condenó a 6 años de prisión a Nixon Noé Sauceda Hernández por el delito de robo con violencia y absuelto también por el delito de daños. Siempre en la sala primera, el Tribunal de Sentencia se declaró culpable a Luis Fernando Romero Flores por el delito de violación especial en perjuicio de una persona del sexo femenino. La audiencia de determinación de la pena fue señalada para este próximo 8 de diciembre. Se declaró culpable por mayoría de votos a Giancarlo Romero Flores por 3 delitos de violación y por unanimidad de votos lo declaró culpable por el delito de privación injusta de la libertad. No obstante, por mayoría de votos se le absolvió por el delito de rapto en perjuicio de testigo protegido. La audiencia para la determinación de la pena fue señalada para el 6 de diciembre del próximo año. En la sala segunda del Tribunal de Sentencia de la ciudad de Tegucigalpa, por conformidad de las partes, se condenó a una pena de 5 años de prisión más las penas accesorias al ciudadano Seferino Argueta Sánchez por el delito de otras agresiones sexuales en perjuicio de una persona del sexo masculino. En la sala tercera del Tribunal de Sentencia se condenó a una pena total de 18 años de reclusión a los ciudadanos Rudy Martínez y Jimmy Alexander Castellanos, 10 años más para el pago de una multa de 300 días por el delito de tráfico de drogas agravado y 8 años más localización permanente por el término de 3 años por el delito de porte ilegal de arma de fuego y municiones prohibidas en perjuicio de la salud de la población, el orden público y la Constitución de la República. Siempre en la sala tercera se declaró culpable por el delito de violación a Juan Antonio Reyes Sauceda, señalando la audiencia de determinación de la pena para este próximo 1 de diciembre. Por su parte, en la sala cuarta del Tribunal de Sentencia se condenó a una pena de 1 año con 10 meses de prisión al ciudadano Luis Beltrán Cáceres Zelaya por el delito de posesión de drogas en perjuicio de la salud de la población del Estado de Honduras. En la sala quinta se condenó a una pena de 10 años de reclusión al ciudadano Nelson Adalberto Aguilar Rivera y Maynor Eduardo Coto. Se les impuso penas de 20 años de reclusión por el delito de asesinato en perjuicio de José Ángel Velázquez y 3 años por el delito de portación ilegal de arma de fuego de uso comercial en perjuicio del orden público del Estado de Honduras. En la sala quinta también se declaró culpable a Jorge Alberto en perjuicio de Ángela Cárcamo Rodríguez, señalando la audiencia de determinación de la pena para el 1 de diciembre. Y finalmente en la sala quinta se condenó a una pena de 15 años de prisión a Jefferson Daniel Flores Irías por los delitos de asociación para delinquir y tenencia de armas de uso comercial en perjuicio de otros derechos fundamentales y el orden público del Estado de Honduras. Lucía Vilars para Panorama Judicial Televisión. Nuestros organismos de seguridad y justicia trabajan juntos para combatir con eficacia a la delincuencia. El compromiso de todos es brindarle a usted y a la ciudadanía hondureña la tranquilidad que merece. Haga su parte, colabore con las autoridades, no se quede callado. Llame al 911 y denuncie. Programa de apoyo al sector Seguridad Paz, financiado por la Unión Europea y el Estado de Honduras. Bienvenidos al cuarto y último segmento de Panorama Judicial Televisión. Antes de continuar en nuestro programa para esta semana, les recuerdo que los días viernes usted tiene una cita con Panorama Judicial Radio. Puede sintonizar la frecuencia 101.3 para la zona centro-sur o la frecuencia 94.1 para la zona noroccidental. Esto en Radio Nacional de Honduras. Recuerde, de 9 a 10:30 de la mañana, Panorama Judicial Radio. Les recuerdo además que el Poder Judicial de Honduras tiene su radio virtual. Ahí en su computadora, en su tablet o en su celular usted puede sintonizar radiojusticiahn.com para que conozca todos los programas, los servicios que le presentamos como Poder Judicial de Honduras. Les recuerdo que esta semana estamos conociendo el tema de los delitos sexuales que se cometen y que son dirimidos ante los tribunales de sentencia nacionales. Para eso continuamos nuestra charla con el abogado Mario Díaz, quien precisamente es juez de estos tribunales de sentencia. Abogado Díaz, si nos hace un recordatorio de qué se trata un delito de índole sexual.
Bien, como ya hemos expresado, pues los delitos de carácter sexual tienen que ver con ese tipo de agresiones que se producen entre una persona que obliga a otra a tener relaciones sexuales sin su consentimiento. Básicamente esa es la explicación general de cuándo se produce un delito de carácter sexual. Y en el tema del consentimiento podemos nosotros dejar bien claro lo siguiente. ¿Quién puede dar consentimiento para una relación sexual? Una persona que sea mayor de 18 años. Ahora bien, una persona que es menor de 14 años no puede dar su consentimiento. Y si lo da, ese consentimiento es nulo. ¿Por qué razones? Porque ya la ley establece que una persona mayor de 18 años es una persona, por así decirlo, que tiene el goce de todos sus derechos como persona, como ciudadano, y la persona que es menor de edad tiene una protección especial del Estado y por eso no puede dar su consentimiento, y si lo da, este es un consentimiento de carácter viciado. ¿Qué quiere decir? Que una persona que sea adulta y que tenga relaciones con una menor de 14 años no puede justificarse diciendo, no, pero es que ella me dio su consentimiento, pero es que ella aprobó la relación. Bueno, le dice la ley, no, es que esa persona que tiene menos de 14 años no puede dar su aprobación, menos de 18 años no puede dar su aprobación porque ese consentimiento es de carácter viciado. ¿Por qué? Porque esta persona todavía no tiene libertad sexual, porque su sexualidad no está desarrollada, sino que se entiende psicológica y biológicamente que esa persona, su desarrollo sexual va a estar de manera definitiva hasta los 18 años, la edad en que la ley le permite, entiende que ya ha alcanzado la madurez necesaria y suficiente como para decidir sobre su vida sexual. También a lo largo del programa el abogado Mario Díaz nos ha hecho referencia a algunos delitos como la violación, las agresiones sexuales y el incesto, así como las sentencias que se emiten por parte de los jueces de los tribunales de sentencia. Abogado Mario Díaz, también será importante conocer entonces en qué consiste el estupro, que es una figura que igualmente está contemplada en nuestra normativa penal vigente. Fíjense que el estupro es un delito muy interesante también. ¿Por qué razones? Porque básicamente el delito de estupro tradicionalmente se ha entendido como un delito donde hay intercambio de carácter sexual íntimo con la persona, pero no hay violencia, no hay intimidación, pero sí existe el aprovechamiento de otras condiciones para tener acceso con esa persona con la cual estamos agrediendo sexualmente. Entonces, el estupro se caracteriza por que lo que existe es el engaño, es decir, le hacemos una promesa a una persona de que si tenemos una relación sexual, le va a tener determinados canonjías mediante esa relación sexual y utilizamos ese mecanismo para engañarla a esa persona. Entonces, esa es la característica fundamental del estupro, ¿verdad? No existe violencia física ni intimidación, pero existe engaño. Pero además, puede existir también el prevalecerse de una condición de carácter jerárquico, de cualquier tipo de superioridad, para utilizarlo, por ejemplo, en el trabajo, para tener acceso carnal con una persona, valiéndose de esa circunstancia y evitando una agresión de carácter violento o de carácter intimidatorio. Pero engañamos a la persona o utilizamos esa diferencia de jerarquía o de superioridad en el trabajo para tener acceso a la relación carnal con esa persona. Y eso va fundamentalmente en lo que consiste el estupro, en el aprovechamiento de determinadas condiciones, en el engaño para tener acceso a la relación carnal con otra persona. Igualmente que puede ser de uno o de otro sexo. En este ejemplo que usted nos está dando, abogado Mario Díaz, si no hay violencia ni engaño, pero tampoco existe consentimiento de la víctima. Sí, lo que existe es el engaño, es decir, la persona cree que a través, en este caso la persona agredida cree que a través del engaño que le hace la persona que la agrede va a tener acceso a determinadas cosas. Vaya, por ejemplo, algo muy frecuente que ha ocurrido o que históricamente es que la persona le decía, el agresor le decía a la otra persona que iban a contraer matrimonio, por ejemplo, y después eso no sucedía, ¿verdad? Entonces, esa es una forma de engañar. Y otro es el prevalecerse de una situación
de jerarquía, de superioridad, ¿verdad? En el trabajo, por ejemplo. Entonces la persona le va a decir, bueno, si vos accedes a tener este tipo de relación, vas a tener tu plaza en propiedad, por ejemplo, ¿verdad? O a través de ello vas a tener acceso a un empleo, a un trabajo, ¿verdad? Entonces, se condiciona la voluntad de la víctima a esa situación y por lo tanto, en el fondo no hay un consentimiento adecuado, sino lo que hay es la utilización de una situación de superioridad para tener el acceso carnal con esa persona. Don Mario, también existe el tema del hostigamiento sexual. ¿Lo contempla esta figura en nuestro Código Penal? Efectivamente, ¿verdad? Es decir, ahí se refiere pues a una serie de actos que pueden ocurrir en donde también sean de contenido sexual, ¿verdad? No necesariamente tiene que haber una relación de carácter íntimo, pero sí actos de hostigamiento sexual. Generalmente en los trabajos se producen este tipo de situaciones cuando hay una relación de jerarquía, de superioridad, ¿verdad? Entonces, son también maneras de agredir sexualmente a una persona, no necesariamente que haya un acceso carnal, pero se utiliza esa circunstancia de tener una posición diferente en una zona específica de trabajo para poder realizar cualquier acto de contenido sexual. ¿En qué momento o cómo se incurre en el delito de explotación sexual y pornografía, abogado Mario Díaz? Bueno, la explotación sexual, como su nombre pues lo da a entender, se refiere a la obtención de beneficios económicos mediante el uso de personas para ofrecer determinadas actuaciones de carácter sexual. Entonces viene la utilización, ¿verdad?, de personas en actividades pues que se denominan como prostitución. El código inclusive así lo establece, ¿verdad? Cuando nosotros utilizamos a otra persona, que puede ser inclusive un varón, ¿verdad?, porque no hay ninguna prohibición para eso, para que tenga contactos de carácter sexual, ¿verdad?, o para promover la prostitución, estamos hablando de situación de carácter remunerativo, en donde la persona que utiliza a otra obtiene una remuneración a cambio. ¿Existe también el delito de exhibicionismo y provocación sexual, abogado Mario Díaz? Y previamente, usted me había preguntado acerca de la pornografía. La pornografía ya tiene que ver con el uso de fotografías, de videos, donde haya una exposición de carácter sexual. Y igualmente hay, digamos, agravantes o, digamos, una situación especial cuando se explotan a menores, ¿verdad? Porque recordemos que la explotación puede ser de personas mayores de edad y también de personas menores de edad. Entonces, obviamente que es mucho más grave la explotación de personas menores de edad, por lo que mismo que acabamos de hablar, que no tienen libertad sexual, que explotar a las personas mayores de edad. Igualmente, ¿verdad? Es decir, hay una sanción para ello. El uso de la pornografía, ¿verdad? Es de carácter prohibido porque ninguna persona puede ser expuesta su sexualidad frente a ninguna otra persona. Es decir, no puede utilizarse sus fotos ni sus videos, sobre todo sobre todo si se obtienen promesas remuneratorias o dinero a cambio de esa situación. Abogado Mario Díaz, muchísimas gracias por haber establecido esta comunicación telemática con Panorama Judicial Televisión. Antes de finalizar nuestra entrevista, me gustaría que le cuente a nuestros televidentes, ¿hace cuánto tiempo usted forma parte de la familia judicial? Pues bien, yo ya inicié mi trabajo como parte del Poder Judicial en el año 2003, el 2 de junio del año 2003, y hasta este momento pues me he mantenido en esta actividad laboral, y desde hace 5 años pues ya soy el coordinador del tribunal, pero igualmente no dejo mis funciones como juez de sentencia, siempre integrando en este momento la sala segunda del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa. ¿Qué labor tiene extra un coordinador de un tribunal de sentencia? Bueno, las actividades de un coordinador son bastante variadas porque en primer lugar, tiene que ser un enlace entre el tribunal y las autoridades de carácter administrativo, ¿verdad?, con la actividad, con lo que tiene que ver con todo el proceso administrativo del tribunal, con materiales, con vehículos, con alguaciles, con personal auxiliar, con todo eso tenemos que ver para que eso funcione
adecuadamente, para que todo el personal trabaje en función de la agenda que tiene que cumplir el tribunal en el desarrollo de sus audiencias, de sus juicios orales, para que estén debidamente los vehículos al día, para que salgan a hacer sus citaciones, que los alguaciles se encuentren debidamente en las salas atendiendo el trabajo que les corresponde, y también ser un enlace con la comunidad, ¿verdad? Porque el coordinador también trata de que la actividad del tribunal salga a la luz pública de la manera más adecuada, que la gente que venga a solicitar los servicios del tribunal pues lo haga, se vaya satisfecha con el trabajo que se desarrolla, y en general pues a que el tribunal funcione de acuerdo pues a la agenda prevista y bajo los parámetros y los propósitos del plan general que tiene el Poder Judicial en el cumplimiento de sus metas y de sus objetivos, y que están diseñados en el plan operativo de actividades. Gracias, muy amable. Ha sido el abogado Mario Rolando Díaz, juez coordinador del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa. A todos ustedes, fieles televidentes, muchísimas gracias por el placer de su atención. Será hasta la próxima semana con otro tema de mucho interés. Que estén bien.